Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Jacqueline Ruiz, soy médico neurólogo en Hospital Galenia y hoy les quiero hablar de la migraña. La migraña es un tipo de dolor de cabeza frecuente. Se estima que hasta el 30% de la población padece migraña. Este dolor de cabeza es causado por una actividad eléctrica cerebral anormal. Las migrañas suelen aparecer por primera vez entre los 10 y los 35 años, aunque a veces comienzan antes o más tarde en la vida adulta e incluso puede aparecer por primera vez en adultos mayores, aunque esto es muy poco frecuente. La migraña es hereditaria en muchos pacientes y se presenta con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. El tipo de dolor migrañoso típicamente es pulsátil y ocurre en un lado de la cabeza, es decir, hay sensación de que punza la mitad de la cabeza. Puede iniciar de un lado y más tarde extenderse hacia el otro lado para volverse generalizada. Puede ser siempre del mismo lado o puede ser alternante. Frecuentemente se acompaña de síntomas como náusea, vómito, mareo, hipersensibilidad a la luz, a los sonidos fuertes, a los olores e incluso producir algunas alteraciones sensitivas que llamamos auras. Las auras más frecuentes consisten en fenómenos visuales que son típicamente alucinaciones visuales simples, es decir, puede haber percepción de lucecitas, destellos, manchas, arcoíris, picos de colores o pérdida transitoria de un segmento del campo visual, como si fuera una mancha negra que aparece en algún extremo de la visión o en el centro y puede ir creciendo hasta abarcar gran parte del campo visual e incluso todo el campo visual. Esta aura típicamente dura unos minutos, alrededor de 5 minutos por lo general, pero puede durar un poco más, hasta 1 hora. En raras ocasiones, el aura visual puede durar más de 1 hora y esto debe llamarnos la atención porque las auras prolongadas, que son de duración mayor a 1 hora, incrementan el riesgo de microinfartos cerebrales relacionados a migraña. Existen otros tipos de aura no visual. Estos son menos frecuentes. Son, por ejemplo, alteraciones del lenguaje. El paciente puede percibir que no puede emitir el lenguaje con facilidad, que no encuentra las palabras que quiere decir o que le cuesta trabajo entender el lenguaje hablado o escrito. Esto se llama aura del lenguaje. También puede haber otra aura que se llama sensitiva, que consiste en sensaciones de hormigueo o entumecimiento en alguna extremidad o en la mitad de la cara y se puede ir extendiendo hasta abarcar medio cuerpo o toda la extremidad. El dolor de migraña suele ser muy severo. En ocasiones incluso puede llegar a ser discapacitante, tanto por la intensidad del dolor como por los síntomas acompañantes de hipersensibilidad a todos los estímulos. La causa de migraña exacta no se conoce, aunque se han observado múltiples factores que pueden contribuir a su aparición. En general, la teoría más aceptada sobre la causa de la migraña sugiere que ésta se ocasiona por el inicio de una onda eléctrica anormal que se extiende lentamente por las terminaciones nerviosas que van dentro del cráneo y que van acompañando a los vasos sanguíneos intracraneales. Esta descarga eléctrica en estos nervios ocasiona que los vasos se dilaten, el agua que está disuelta en la sangre salga por los poros de los vasos sanguíneos y ocasiona una inflamación en el tejido cerebral local, dando origen al dolor. En los casos de migraña con aura, esta descarga eléctrica ocasiona primero una contracción de los vasos sanguíneos, es decir, un vasoespasmo, y una estimulación eléctrica de la corteza visual, sensitiva y del lenguaje
que lleva a los síntomas de aura que describimos anteriormente. Después de esto, viene una fase de dilatación de los vasos que ocasiona la inflamación y el dolor. La migraña no se adquiere. La sensibilidad a padecer la migraña ya se trae genéticamente y, como mencionamos, suele presentarse por primera vez en la adolescencia o en la adultez joven con el inicio de los cambios hormonales y los cambios dietéticos y de rutina propios de esta edad. Pero hay algunos factores conocidos que pueden detonar un ataque de dolor migrañoso, como son abstinencia de cafeína en la gente que toma regularmente café, o al revés, en la ingesta de cafeína en la gente que no suele tomar café. Cambios hormonales como el ciclo menstrual o el uso de pastillas anticonceptivas, cambios en los patrones de sueño, tomar alcohol, ejercicio aeróbico intenso, cargar cosas pesadas o cualquier otra forma de estrés físico, ruidos fuertes o luces brillantes, ayuno, olores fuertes o perfumes, fumar o estar expuesto al humo del cigarro, estrés, ansiedad, calor, cualquier forma de calor, ya sea calor ambiental, tener fiebre, bañarse con agua caliente o estar expuesto directamente al sol. Algunos alimentos pueden desencadenar también el dolor migrañoso. Los más comunes son productos lácteos, especialmente quesos añejos, productos con glutamato monosódico, que es lo saladito de los alimentos procesados que saben a sal, alimentos que contengan una sustancia llamada tiramina, que está presente en el vino tinto, en los quesos añejos, en el pescado ahumado, los hígados de pollo, higos, legumbres y algunas semillas, como por ejemplo pistaches, nueces, piñones, algunas carnes procesadas que contengan nitritos como conservador, por ejemplo las carnes frías y los embutidos. El tratamiento de la migraña dependerá de la frecuencia e intensidad del dolor. Si la migraña se presenta de forma muy esporádica, puede ser controlada con analgésicos comunes, por ejemplo paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco. Si esto no fuera suficiente, pueden utilizarse analgésicos específicos de migraña, como son ergotamina, contenida en el famoso Tonopan, o fármacos llamados triptanos, que son sumatriptán, L-triptán, rizatriptán, que además deben ir acompañados de retirar al paciente de los factores detonantes que lo llevaron a migraña. Por ejemplo, el paciente debe retirarse de la luz, de los ruidos, de los olores fuertes, aislarse un momento en una habitación oscura, sin ruido, tratar de descansar, tratar de someterse a un clima un poco más fresco o más frío, comer en el caso de que esté en ayuno. Y en aquellos casos en donde la migraña sea crónica, es decir, no en esos casos de que tenga un dolor muy esporádico, muy de vez en cuando, sino que en casos de que el paciente esté teniendo dolor todos los meses, sobre todo más de 4 o 5 veces al mes, o tal vez menos ocasiones al mes, pero que esos dolores sean tan fuertes que impiden que el paciente siga haciendo su rutina de forma normal y se tenga que retirar de la escuela o del trabajo. Estos casos se llaman migraña crónica y en esta situación el tratamiento debe ser profiláctico, es decir, es un medicamento que se debe de tomar diario durante 2 a 4 meses y va a ir disminuyendo poco a poco las descargas eléctricas que ocasionan el dolor de migraña hasta apagarlos y convertir a la migraña en una migraña episódica, es decir, que ya le duela al paciente muy pocas veces al año, que sobre todo el paciente se da cuenta que ese dolor se detonó por algo, por ejemplo, no durmió bien, estaba muy estresado, se sometió a un ayuno prolongado y que se apague esa migraña con algún analgésico común, como ya mencionamos. Entonces, en resumen, si estás padeciendo de un tipo de dolor de cabeza que punza, que sientes que tu cabeza late, sobre todo si percibes que es únicamente de un solo lado, si en el momento que sientes ese dolor de cabeza te mareas, tienes ganas de vomitar, sentiste
algunas alteraciones como hormigueos en tus extremidades o tuviste alguno de estos fenómenos visuales, manchitas o lucecitas de colores, y se presentan repetidamente durante tu vida sin que te hayas dado cuenta que haya alguna situación que los detonó, posiblemente estás padeciendo migraña. Y lo que debes hacer es ir a un neurólogo para que se diagnostique si tu migraña necesita ser tratada con un medicamento profiláctico para apagar el dolor y que mejore la calidad de vida. Bueno, pues yo soy la doctora Jacqueline Ruiz. Pueden encontrarme en la página de Facebook Neurología y Neurocirugía en Cancún o en la página web neurocum.com o en neuroeje.com.mx y en el consultorio 407B en el Hospital Galenia. Muchas gracias. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.